Ya, listo, listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar carcinoma vasocelular. Nosotras somos Sofía Vélez y Laura León. Entonces, un poquito de la bibliografía. Bueno, entonces para iniciar, generalidades como tal de qué es carcinoma vasocelular. Sigue, por favor. Bueno, este es un tumor epitelial maligno que se origina a partir de las células pluripotentes de la capa basal de la epidermis. Entonces, ¿qué características va a tener este carcinoma? Es que es un cáncer de piel más frecuente, tiene un crecimiento lento, destructivo y es localizado. Es de muy bajo riesgo de metástasis, aparece en zonas expuestas al sol y está muy relacionado con exposición crónica a radiaciones UV. Y bueno, hablando un poquito de la epidemiología, pues primero hay que saber que es la neoplasia más frecuente en el ser humano y de hecho en cáncer de piel también es la más frecuente como las neoplasias no melanoma. Australia es el país con la tasa de incidencia más alta en el mundo, siendo de 884 personas por cada 100.000 habitantes al año. Y realmente no solo en Latinoamérica, sino em, de manera global es difícil calcular la incidencia. Primero, porque no es una patología que se notifique obligatoriamente y segundo, pues porque los datos nunca van a ser 100% exactos. Sin embargo, en Colombia, del 2003 al 2007, los casos aumentaron de 23 a 41 casos por 100.000 habitantes en un año, pues al año. Y actualmente, solo en Bogotá tenemos 120 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, ya para entrar en los factores de riesgo, vemos que estos se van a ir en ambientales, fenotípico y genéticos. Entonces, ya para ver la parte ambiental, si quieres darle siguiente. Ay, no, no tanto. Mm, dale eso. En estas, pues podemos encontrar radiaciones ultravioleta, radiación ionizante, si quieres ve dándole clic. Uso de cámaras de bronceado, medicamentos fotosensibilizantes, el estado de inmunosupresión, ¿sí? Pues aquí ya podemos ver personas que tengan VIH o pues algún tipo de enfermedad. Y también tenemos el uso de alquitrán cosmético, ¿sí? Ahora sí. Ya para hablar de los factores de riesgo fenotípico, vemos lo- las personas que tienen una piel clara, como por decir Fitzpatrick 1 a 3. Entonces ya para entrar a la clasificación de Fitzpatrick, es una clasificación en la cual pues tiene como tipos de piel dependiendo de también ciertas características. Entonces, cuando hablamos de un Fitzpatrick 1, es cuando tiene características como piel blanca pálida, pelo rojo rubio, ojos azules o verdes, con pecas y en habilidades de bronceado, pues vemos que siempre se quema y nunca se broncea. Con un Fitzpatrick 2 tenemos una piel blanca, pelo rojo rubio, ojos azules, color avellana o verdes, y este se quema fácilmente y se broncea con mucha dificultad. En Fitzpatrick 3 tenemos que es blanco más oscuro y cualquier color de ojos y de cabello. A veces tiene una leve quemadura, pero poco a poco se broncea. Con un Fitzpatrick 4 hablaríamos de un piel de color marrón claro que solo se quema un poco y se broncea fácilmente. En el 5 hablaríamos de piel marrón, en la que vemos que rara vez se quema, se broncea con mucha facilidad y adopta un color oscuro. Y por último está Fitzpatrick 6, que es la piel de color marrón oscuro o negro que nunca se quema, siempre se broncea muy fácilmente y adopta un color oscuro. Bueno, además de eso, también vemos, como ya les mencionaba, la dificultad para broncearse, una edad avanzada que sea mayor a 60 años, que sea de sexo masculino
también dependa de la historia personal o familiar, que tenga un gran número de lunares o también, como le decía, esta clasificación, un cabello rubio o pelirrojo. ¿Sigue? ¿Sigue, Sofía? Ya para hablar de los factores de riesgo genéticos, tenemos diferentes tipos de, como de tipos en los que vamos a encontrar como el albinismo, que es un trastorno autosómico recesivo, que vamos a encontrar en este, que es un déficit de melanina por alteraciones en la tirosinasa, que esos subtipos principales son dos. Tipo uno, que es albinismo onóculo cutáneo con actividad en tirosinasa disminuida o ausente, y la tipo 2, que es un albinismo oculocutáneo positivo para tirosinasa con actividad enzimática normal, pero alteraciones en transporte o procesamiento. ¿Sí? Bueno, ahí no carga la foto, pero bueno. Luego tenemos el seroderma pigmentosum, que es un patrón de herencia autosómico recesivo, que aquí lo que vamos a encontrar es un déficit en reparación del ADN, que es la vía NER. Entonces aquí va a ser una intolerancia severa a la radiación UV desde edad temprana y este tiene un alto riesgo de múltiples neoplasias epiteliales malignas, como pues ya lo vemos en esta charla, que es vasocelular, también espinocelular y melanoma. ¿Sí? Tenemos el síndrome de Corlin o síndrome de células basales nevoides, que es una herencia autosómica dominante ligada al cromosoma 9q22.3q31, que estos son múltiples carcinomas vasocelulares en edad temprana. Entonces, aquí, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Que van a ser queratoquistes odontogénicos, fosas palmares y plantares, calcificación de la hoz del cerebro, costillas bífidas, hipertelorismo, raíz nasal ancha. ¿Sigue? Y por último tendríamos el neuseoácido de Jadanson, que es una malformación cutánea congénita que se presenta al nacer. Entonces, este se va a ubicar frecuentemente en el cuero cabelludo en cara. Su lesión va a ser como una placa amarillenta bien circunscrita sin folículos pilosos. En la pubertad se vuelve rugosa y nodular y este tiene un gran riesgo de transformación a carcinoma vasocelular o tumores anexiales. Entonces, pues ahí ya cada una pues podrían ver cómo se presenta cada enfermedad en el cuerpo. Ya, sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con la fisiopatología. Entonces, pues básicamente, como ya había dicho, el carcinoma vasocelular es pues el cáncer de piel más común y su patogénesis se va a basar en la activación de la vía Hedgehog, que es una vía de señalización. Entonces, pues la activación de esta vía de señalización suele ser por la mutación del gen PACH1, que es el que vemos ahí como PTCH1, que básicamente va a actuar como un receptor del Sonic Hedgehog, que es el SHH, y va a ser un regulador negativo como tal de la vía de señalización en general. Entonces, las mutaciones en este gen pues van a ser muy comunes en el carcinoma vasocelular y pues obviamente son como una condición hereditaria que va a predisponer un montón la presencia y la incidencia de este cáncer. Sin embargo, pues la exposición a la radiación de luz ultravioleta también va a ser un factor de riesgo como muy significativo y también va a inducir a mutaciones en otros genes supresores de tumores, como es el P53, y pues obviamente este gen pues siempre va a contribuir a la carcinogénesis. Entonces, pues básicamente sería así como por exposición solar, pero pues también se puede dar como tal la enfermedad, eh, pues sin ser inducida como tal por los rayos UV, sino como con otros mecanismos alternativos. Entonces también puede haber, como había dicho, la mutación en PTCH1, pero también en otros genes como los que vemos ahí, SMO, SUFU, el TP53 y algunos otros. Y pues básicamente van a ser como mutaciones muy comunes que van a contribuir a la variabilidad fenotípica del carcinoma vasocelular
y que pues son inducidas tanto por la exposición a la luz solar o simplemente por factores hereditarios. Sin embargo, esta vía de señalización de Hedgehog em, en la vida adulta, pues en la vida adulta no suele estar activada, pero en el desarrollo embrionario su activación es crucial. Sin embargo, cuando se activa en la vida adulta, lo que lleva es a un crecimiento neoplásico. Entonces, en contexto pues, del carcinoma vasocelular, la disregulación de la vía Hedgehog va a permitir como la proliferación celular y por ende el crecimiento tumoral. Y los inhibidores de esta vía em, pues se han demostrado que pueden ayudar obviamente con el tratamiento, pero son como estudios mucho más avanzados, pero básicamente se resume a todo aquello que pueda inducir la activación de la vía Hedgehog. Bueno, ya para entrar a los subtipos, sigue. Iniciando con el tipo nodular, que es el más frecuente, da a un 79% de de la población que padece de carcinoma vasocelular. Este predomina en la cara, en las mejillas, en pliegues nasolabiales, frente y párpados. Este se va a presentar como una pápula o nódulo de tamaño variable con bordes bien delimitados en superficie lisa y brillante con telangiectasias. Entonces, pues ahí ya pueden ver un poco más en la imagen de cómo se puede presentar bien. Luego tendríamos el superficial, que es una placa eritematosa y escamosa tipo psoriasiforme. Este es frecuentemente en tronco y en extremidades. Su crecimiento es mucho más lento y tiende a ulcerarse. Y es el segundo más frecuente. ¿Sigue? Luego tendríamos el plano cicatricial, que es una placa con cicatriz central de tamaño variable y un borde papuloso que se ve como una cicatriz como tal. Entonces ahí ya lo pueden ver mejor. Y también teníamos el morfeiforme, que es una placa de color nacarado, infiltrado, endurado, en bordes mal definidos y imprecisos, amarillentos, que pueden ulcerarse. Este es uno de los subtipos más agresivos que existen. ¿Sí? Tendríamos ya de los más como em, fuertes, por decirlo así, tendríamos el ulcus rodens, que es de úlcera de Jacobi. Esto no me llama. Ya, perdón. Ya, perdón. Se caracteriza por ser una úlcera serpiginosa y penetrante, infiltra y erosiona siendo mutilante. Entonces, pues ya podemos ver que pues invade mucho más la piel, más tejidos, como hacia más profundidad y es mucho más grande. Pero pues aquí ya podríamos hablar de cerebrante, que es un cáncer infiltrante destructivo de rápida evolución que invade estructuras anatómicas profundas como el cartílago, hueso, globo ocular, etcétera. Y es el subtipo más agresivo que existe. Entonces, como les digo, cada vez va creciendo mucho más, va invadiendo muchos más tejidos y muchas partes del cuerpo. Entonces, pues aquí ya podemos ver que ya en este, pues invadió la parte del labio, una parte de la nariz, también el ojo y pues se va expandiendo hacia la mejilla. ¿Sí? Y ya por último tendríamos el fibroepitelioma de Pincus, que es una lesión pápula sésil elevada y de color piel o nodular de superficie verrugosa. Esta se ubica más en la parte inferior del tronco, como en región lumbosacra, en las ingles y en los muslos. Este puede aparecer en la unión de como al carcinoma vasocelular superficial. ¿Sigue? Y aquí pues les dejo una tabla de resumen en la cual pues van a encontrar todos los subtipos de carcinoma celular, su clínica y su histopatología, pues que la pueden ver más adelante. Sí. Listo. Entonces, ahora para el diagnóstico, pues vamos a ver primero con dermatoscopía clínica. Entonces, básicamente en la primera imagen, pues vemos las estructuras pigmentadas y el dermatoscopio lo que nos ayuda es a ver un poco
pues la forma, si tiene bordes regulares o irregulares, el color, el crecimiento, lograr medidas más apropiadas, ver si es superficial o no. Entonces, por ejemplo, en la primera foto, que tiene cuatro imágenes, podemos ver que la imagen A nos muestra un carcinoma vasocelular, este es infiltrativo, y se observa ahí como el nido que es entre azul y gris y tiene telangiectasias. En el B podemos ver, pues también es un carcinoma vasocelular infiltrativo, sin embargo es pigmentado como con múltiples glóbulos grises y azules, entonces a diferencia del anterior, este está un poco más disperso. Tiene también como los puntos azules y grises que se ven ahí como en la flechita blanca y también tiene telangiectasias. En el C podemos ver también un carcinoma vasocelular, este es superficial, está pigmentado con telangiectasias finas y pues tiene estructura en hoja de arce, que eso pues ahora vamos a ver. Y en el D vemos también un carcinoma vasocelular pigmentado. Ahí podemos ver, por ejemplo, pues que se ven las medidas. Entonces, este en este caso es de 2 milímetros y pues tiene varias estructuras concéntricas. En la foto que nos muestra el, el, el carcinoma superficial y no superficial, pues básicamente en el A vemos uno superficial, las estructuras son en hoja de arce, son estructuras en rueda como de carro, son concéntricas, hay varias erosiones y telangiectasias también finas, pero cortas. Mientras que en el B vemos un carcinoma vasocelular que pues no es superficial, vemos que las telangiectasias son más extendidas, son arboriformes, parecen pues árboles, hay nido ovoide pues azul y grisáceos y también hay múltiples puntos y glóbulos azules y grises como los que les había descrito en la foto anterior. Y bueno, también hay estructuras blanquecinas y ulceraciones. Em, en la foto de abajo tenemos entonces la foto A, que es un carcinoma vasocelular micronodular. Lo mismo, pues aquí vemos básicamente el dermatoscopio nos ayuda también con las medidas. Entonces, en este caso, este tiene 2 milímetros, tiene estructuras pigmentadas, tiene múltiples puntos azules y grises que se ven en el pequeño cuadrito del zoom. Y pues se aprecian como también telangiectasias. Y en el B es un carcinoma vasocelular nodular de 3 milímetros, que también tiene pues telangiectasias más finas y vasitos. Y ya en la última foto, pues vemos lo mismo. En el A vemos una lesión intensamente pigmentada, como ahí dice. Esa tiene también un velo como azul blanquecino, glóbulos marrones, mientras que el otro tiene pues eh, como múltiples puntos grises, azulados, y tiene algunas proyecciones que son las que se ven en la parte derecha inferior con las flechas y también áreas en hoja de arce, que son las que están con los triángulos. Entonces, el dermatoscopio nos va a ayudar un montón a poder clasificar y caracterizar las lesiones. También están, pues, los criterios como histológicos y pues de dermatoscopio. Entonces, pues lo que les decía, esto es lo que vemos. Entonces están como los glóbulos, los nidos ovoides azules y grises, las telangiectasias arborizantes, las áreas hipo e hiperpigmentadas, las lesiones blanquecinas y ahí hay un poco como descripciones y Em, aquí, esto sí es lo que se ve en la clasificación histopatológica. Entonces, pues básicamente tenemos la primera, que es la nodular. Entonces, vamos a ver cómo se ve el carcinoma nodular, infiltrativo, superficial.
el morfeiforme, que es muy importante porque de verdad que es de los más agresivos y se va a poder diferenciar como la estructura, pero también como la profundidad de cada uno. Entonces, digamos, en el carcinoma vasocelular nodular, pues se observan como lóbulos y nódulos eh, tumorales bien circunscritos y una variación grande pues de los tamaños. En el superficial, pues también van a ver como múltiples nidos tumorales em, y se van a desprender como de la capa basal de la epidermis y solo se van a extender en la dermis papilar. Por su nombre lo dice, son superficiales, entonces se extienden a lo ancho, pero no hacia lo profundo de la piel. En el micronodular, pues básicamente, microscópicamente, se ven como nidos tumorales muy pequeños, son uniformes, redondeados, y pues sí, y los morfeiformes, pues estos se van a ver, se van a caracterizar más bien por verse como pequeñas islas tumorales alargadas, y se ven también como afiladas, fibrosas, esclerosas y tienen un aspecto como cicatrizal. Ahora, em, pues tenemos pues la biopsia. Obviamente la biopsia va a depender pues de la lesión, si es superficial, si no es superficial. Entonces, por ejemplo, la biopsia con sacabocados se utiliza para lesiones de mayor profundidad. Este es un instrumento pues cortante, redondo, y se extrae básicamente el fragmento de piel desde las capas más profundas y puede incluir tejido de la epidermis, dermis e incluso tejido em, adiposo. La biopsia por raspado, pues como su nombre lo indica, es básicamente eh, como raspar la superficie de la piel y recoger la muestra pues celular de las capas superiores de la piel. Y la biopsia por escisión es utilizando un bisturí y también se deja un margen de más o menos 3 milímetros de tejido sano, y se extirpa la protuberancia o la zona irregular de la piel. Listo. Entonces, para hablar de clasificación, sigue, por favor. Tenemos esta clasificación de riesgo de carcinoma celular, donde vamos a tener pues riesgo bajo, mediano o alto. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? Es bajo, tenemos cuando es en zona H, va a ser un tamaño menor a 6 milímetros. Cuando es de cabeza y cuello y zona no H, es menor a 10 milímetros. Cuando es de tronco y extremidades, es menor a 20 milímetros. Este puede ser una histología nodular o superficial. Cuando es mediano, en la zona H va a ser mayor o igual a 6 milímetros. En cabeza y cuello, zona no H, mayor a 10 milímetros. Y tronco de extremidades va a ser mayor o igual a 20 milímetros, igual nodular superficial. Y cuando es alto, en la zona H va a ser mayor o igual a 6 milímetros. Bueno, lo mismo que mediano literalmente, pero en esta lo que va a cambiar la histología es que puede ser micronodular, trabecular o morfeiforme. ¿Sigue? Algo que hay que tener en cuenta es que estos patrones histopatológicos micronodular, trabecular y morfia de carcinoma celular se va a clasificar siempre como un alto riesgo, independientemente del tamaño o la localización. Cuando tenemos un carcinoma celular recurrente, igualmente también va a ser de alto riesgo. Cuando se va a elegir el tamaño, es importante considerar si los bordes clínicos del tumor están bien definidos o mal definidos. Y también el patólogo debe reportar si hay presencia o ausencia de invasión perineural, tamaño del tumor y tipo de histología del carcinoma vasocelular. Listo. Entonces ahora para hablar pues del tratamiento, básicamente el objetivo del tratamiento siempre va a ser como
lograr eliminar el tumor, pero manteniendo la función y la estética pues de la zona afectada. Entonces, pues tenemos la radioterapia. Em, la verdad, esta se usa más que todo en pacientes no candidatos a procedimiento quirúrgico y usualmente se reserva para pacientes mayores de 60 a 65 años. Se hacen tumores de hasta 15 milímetros y en sitios de alto riesgo o sitios de alta exposición a la luz solar y tumores de hasta 20 milímetros en sitios de riesgo intermedio. Se administra dosis fraccionada de ortovoltaje y también se puede hacer cuando ha habido una mejoría del 90 al 92% de las lesiones primarias. Ya el siguiente, pues el tratamiento restante puede ser radioterapia. Está la resección quirúrgica convencional. Esta básicamente se hace a pacientes pues, con carcinomas superficiales de hasta 4 centímetros. La zona más común es en la cara. Entonces, pues ahí podemos ver la foto y obviamente no se hacen lesiones tan grandes pues para no tener que poner injerto. Está también la cirugía de Mohs, que es micrográfica. Entonces, usualmente también es en la cara, son lesiones pequeñas, carcinomas menores a 1 centímetro, usualmente primarios. Sin embargo, también se puede hacer en carcinomas celulares primarios y recurrentes, pues dependiendo también del tamaño y de la ubicación. Tiene un mejor resultado estético y la verdad es la que más se utiliza hoy en día. Y pues está la crioterapia, que básicamente se utiliza em, a una temperatura de -40 grados centígrados y lo que hace es destruir el tejido. No se necesita pues coger puntos ni nada, tiene una cicatrización muy buena, pues sí, normal. Se hacen carcinomas superficiales y que no sean con profundidad mayor a 3 milímetros. Y pues el curetaje, pues básicamente se hacen carcinomas también vasocelulares que sean primarios, que sean superficiales o que sean nodulares, que sean menores a 2 centímetros, que estén ubicados también en zonas pues de alto riesgo y de mayor exposición como cabeza y cuello. Y básicamente se hace curetaje y desecación, entonces el curetaje va a remover el tumor y la desecación los residuos. Y la terapia fotodinámica, que esta se hace con luz láser o luz halógena, la verdad, según la Azocolderma, pues no hay como una diferencia significativa o resultados mejores si se hace con láser o con luz halógena. Y esta pues funciona mediante radicales libres que van destruyendo selectivamente pues el tejido em, que tiene la lesión, el carcinoma vasocelular. Y se hace más que todo en el cuero cabelludo. Abre el cámara, eso. Dale. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de ¿Qué pasar? acaba de pasar? Si quieres, dale como más hacia el ladito. No le están encima de la foto. Porque debe tener un link pegado. Es que no encuentro ahora. Bueno, y ya para pasar a lo último, que sería la prevención y pronóstico, iniciando con la parte del pronóstico. Sigue. Aquí vamos a encontrar los criterios de Late y Kessler, que es para carcinoma vasocelular metastásico. Entonces,
que vamos a ver aquí, que va a ser el tumor primario, debe ser un carcinoma celular confirmado por histología. Además de esto, la metástasis debe tener la misma histología vascular que el tumor original. Y la metástasis debe estar anatómicamente separada del tumor primario, es decir, que no por extensión directa. Y también tendríamos los factores y riesgos para desarrollar carcinoma vascular metastásico, que tenemos como un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros, localización de cabeza y cuello, tumor recurrente o resistencia al tratamiento, que tenga una radioterapia previa en las zonas afectadas, múltiples tumores primarios, una invasión perineural o perivascular, que sea de sexo masculino, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, una trisomía del cromosoma 6, histología agresiva, morfeiforme, infiltrante o micronodular, que tenga una edad avanzada y que esté en inmunosupresión. ¿Sigue? Y ya para hablar de prevención, entonces pues aquí vamos a encontrar unos índices V que se van a clasificar o bueno, dividir del 1 al 11. Entonces, índice V1 y 2 normalmente son personas que no necesitan protección, entonces se pueden permanecer en el exterior sin riesgo. Cuando es del 3 al 7 necesita cierta protección, entonces la ideal es que se mantenga a la sombra durante las horas centrales del día, que se ponga camisa, crema de protección solar y un sombrero si es necesario. Y cuando son personas con índice V del 8 al 11 o más, este sí necesita una protección extra. Entonces, la ideal es evitar salir durante horas centrales del día, buscar la sombra. Son imprescindibles la camisa, crema de protección solar y un sombrero y pues más prendas que tengan cubrimiento para que la persona no, pues, no se le llegue a afectar. Entonces, como pues decía, que tenga uso de barreras físicas o químicas, que tenga evitar la exposición en las horas a mayor radiación UV, normalmente esos son como entre las 12 del día, del mediodía, buscar las sombras al practicar actividades al aire libre y importante usar el protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar mínimo 30. Y ya pues eso sería como todo lo que les hablaríamos de carcinoma celular, ¿sigue? Ya, muchas gracias. Muchas gracias.